SER Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. La afición del Atleti tuvo anoche un comportamiento señorial, porque los que la liaron no representan al Atlético. Los que representan al club son los que silbaron a ese fondo. Los que representan los valores de ese escudo son los que acompañan al equipo gastándose su pasta y no son medio financiados. Son los que hoy tienen que tragarse la vergüenza de que les metan en el mismo saco que a unos ultras a los que el club debe expulsar. Llega el momento de decir basta. Se debe acabar eso de que el equipo agradezca nada a unos tipos que van encapuchados porque un día se encaran con un rival, otro con un socio normal y otro con un jugador del que presuntamente es su equipo. Los ultras no son el Atleti y el Atlético debe tener el valor de echarles, porque es mejor un fondo vacío que un equipo al que un fondo le vacíe de valores. No seamos tibios, todos los ultras fuera del fútbol, porque ellos no son fútbol, ni afición. Y una justificación de cualquier comportamiento es el resquicio que les hace a los ultras permanecer o volver a entrar. Las 3:01, comenzamos aquí SER Deportivos. En la cadena SER, SER Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de deportes de la SER, aquí estamos hasta las 4, como cada día os vamos a contar lo que creemos que es noticia este lunes en este SER Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast del modo que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en el día en el que el mundo habla del derbi y no para bien. Y voy a ello tras la última hora, que es que el Real Madrid convoca para Champions a Kylian Mbappé. Javier Herráez, buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? Muy buenas tardes. Sí, tiene buenas sensaciones el futbolista francés. Mañana se va a entrenar en Lille y el próximo miércoles jugaría medio tiempo en ese segundo partido de Champions. Courtois tiene una lesión en el abductor, volverá el día 20 ante el Celta de Vigo. Ancelotti, que tuvo los 3 puntos en la mano, pecó de Amarrategui en los cambios, 3 ventanas para 3 jugadores diferentes. Acabó con Courtois lesionado, Courtois que oyó en la grada Courtois muérete, y luego esa reacción con el gol de Militao, que no estuvo al 100% de inspirado, pero que te cante en Courtois muérete a ver cómo reaccionas tú en un terreno de juego. Así que tranquilos, que el próximo año volverá a pasar. Los violentos camparán a sus anchas en el Metropolitano, amparados por Gilmarín, fomentados por Simeone y aplaudidos por los jugadores. La siguiente en convocar a Mbappé va a ser la selección de Francia. Yo os convoco para que no os perdáis en este SER Deportivos nada, que empieza la portada. En donde, como decíamos, parte de un fondo del Metropolitano escribió anoche una de las páginas más bochornosas de la historia del fútbol español, con todos los focos sobre nosotros. La película, después del visionado del partido completo extractada en un minuto, es: el fondo sur del Metropolitano canta al portero del Madrid, Courtois, muérete, en varias ocasiones durante el encuentro. El Madrid marca el 0-1 en el minuto 64. Courtois lo celebra volviéndose hacia el fondo desde el centro del campo, hacia ese fondo levantando las manos, y parece decir vamos. Desde ese fondo se tiran mecheros, botellas y bocadillos al portero blanco. Courtois se los lleva al colegiado. El árbitro avisa, los capitanes y el Cholo van al fondo y tratan de calmar los ánimos. El árbitro suspende y tras 15 minutos de parón, el partido se reanuda. El Cholo pide ayuda a ese fondo en varias ocasiones durante la reanudación. El Atleti empata, termina el partido. Los jugadores van a aplaudir a ese fondo. El Metropolitano pita en parte esa actitud, se acaba el partido y empiezan las declaraciones y las consecuencias. Así que tras el relato, las noticias hasta ahora. ¿Hay algún detenido identificado expulsado del club que dice el Atleti? Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uno, de momento hay un joven de 18 años que es el primer identificado y que el Atlético de Madrid expulsa de por vida porque es socio rojiblanco. Es lo que va a hacer con todos los que lanzaron algún objeto ayer al terreno de juego y que sean identificados y localizados. El club asegura que sigue trabajando a esta hora en colaboración con la policía, analizando todas las imágenes del estadio, y también una consecuencia, un cambio de normativa para los aficionados del Atlético de Madrid que se va a incluir de inmediato en el régimen interno. El Atlético comunica que va a incorporar de manera inminente a la normativa interna la prohibición de utilizar cualquier elemento o prenda para ocultar su identidad, después de verse ayer numerosos pasamontañas. Más vale tarde que nunca. Lo que ha pasado ya es que se ha producido una reunión de la Comisión Antiviolencia que avanzábamos a las 2 de la tarde. Antón Mena, buenas tardes. Muy buenas, Paco Jo, y tenemos ya el comunicado de la Comisión. Considera grave lo que pasó ayer, condena lo que pasó antes del partido, aprecia la actitud del árbitro y habla de posibles sanciones severas. Cuando la policía tenga identificadas a las personas, pedirán sanciones económicas y prohibición de acceso a los terrenos de juego. Y atención, piden a los clubes colaboración para identificar a los hinchas. Pero la reunión importante va a ser la del comité de competición, porque se van a reunir esta semana, entre mañana y pasado, van a analizar el acta del partido, van a pedir información complementaria y, atención, pueden cerrar
parcialmente el Metropolitano más de un partido. Miremos, ¿existen precedentes? ¿Qué artículo se va a aplicar? ¿Cuándo sería la sanción por parte del comité de competición? José Antonio Duro, muy buenas. Muy buenas. El artículo del Código Disciplinario es el 15, apela a la alteración del orden, a la integridad física de los árbitros, jugadores y técnicos y a la responsabilidad del club organizador, pero en este tipo de casos, siendo muy graves, el artículo 76 contempla, como dice Antón, tanto cierre de estadio como cierre parcial de grada. Los precedentes son, relativamente inmediatos. La pasada temporada el Getafe jugó precisamente en el Metropolitano por una sanción por comportamiento inadecuado, eso sí, una sanción arrastrada desde el año 2017. También el Español, por incidentes muy graves en un derbi ante el Barça, cumplió un partido en segunda ante el Racing, esto fue hace un ejercicio, y en categorías inferiores es lo más cercano. El Lleida acaba de cumplir sanción de 2 partidos, el Nastic también por incidentes en el playoff ha cumplido 1, tiene la cautelar, y a lo largo de la historia liguera se han cerrado muchos estadios y muchas gradas, pero Pacojo, hay que incidir en que este año el Metropolitano, en particular esa grada, es reincidente. Hace 4 meses sanción parcial por insultos a Nico Williams, el Atlético recurrió y el recurso fue estimado anulando el cierre parcial, y esto no es cualquier cosa ya que estamos hablando de reincidencia. Ahora oímos declaraciones de lo que se cuelga en esas redes sociales que en muchas ocasiones tanto mal hacen en las previas. ¿Qué encontramos, Serafín Fernández? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Pues de momento sin reacciones por parte de ningún futbolista, ni del Atlético ni del Real Madrid en redes sociales. Los jugadores sí colgaron mensajes de ánimo en la previa del partido, pero no hay ninguna reacción en redes a lo sucedido ayer en el Metropolitano. Ni capitanes ni entrenadores han reaccionado. Quien sí ha publicado un mensaje en redes ha sido Antoine Griezmann, pero no relacionado con el derbi. El francés ha anunciado en sus redes sociales que se retira de la selección francesa, pero sobre el partido, de momento nada por parte de los protagonistas. Vale, pues declaraciones. El Atlético de Madrid tuvo 2 portavoces, el entrenador y el capitán, el Cholo y Coque. Que no vengan, no necesitamos de esa gente. Pero también, cuidado con lo que nos hacemos la víctima. Asumamos la responsabilidad de todo. Y se ve claramente cuando Courtois carga a la gente y se ríe, para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. Como aficionado, no me siento nada orgulloso de todo lo ocurrido, no tiene que pasar estas cosas. La gente tiene que venir a animar, como muchísimos aficionados del Atlético de Madrid lo han hecho. Me voy a casa un poco fastidiado por todo lo que ha pasado. Esas son opiniones desde el club rojiblanco. En el Real Madrid solo habló Carlo Ancelotti. Soy solo un entrenador y tengo que evaluar, tener el control del aspecto deportivo. Estos son otras cosas. Habrá gente más experta que yo a tomar las decisiones correctas. Creo que ha sido una actuación correcta por el árbitro. Teníamos que parar el partido 10 minutos y nada más. Nos ha gustado a nadie esto de parar el partido porque todos querían jugar, pero creo que el árbitro ha actuado bien. El que se acaba de pronunciar esta mañana ha sido el alcalde de la capital, que además es atlético, José Luis Martínez Almeida. Como alcalde de Madrid, de bochorno. Bochorno por lo que ayer tuvimos que ver, bochorno por los incidentes que se produjeron, pero también era una cara de estupor, y permítanme que lo diga como aficionado del Atlético de Madrid. Todo el mundo sabe cuál es mi pasión, cuáles son mis colores. El Atlético de Madrid forma parte de mi vida, y por tanto lo que yo ayer viví en el Civitas Metropolitano espero no volverlo a vivir. Los ultras nos han vuelto a manchar a todos, porque la mancha es mundial, porque los medios de comunicación fuera de España nos señalan con adjetivos, digamos, muy gruesos, Ana Núñez. Pues los incidentes no han pasado, no solo se han quedado en nuestras fronteras, también han pasado de ellas. En el Daily Mail inglés, el derbi madrileño se suspendió 15 minutos mientras los aficionados del Atlético acribillaban con objetos al portero del Real Madrid. También en Italia, la Gazzetta dello Sport lo tachan de vergüenza en el derbi, gol de Militao, caos y partido suspendido 15 minutos. El Le Parisien, partido interrumpido, duelo táctico, empate. Triste derbi en Madrid. El diario alemán Bild describe el derbi como escándalo de los aficionados en el derbi madrileño, y también hemos querido ver cómo es en la prensa belga, donde hablan de que tras la interrupción del derbi, Simeone señala a Thibaut Courtois. Creo que es buen momento para recordar esto de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que no es de hace 10 años, ni de hace 10 meses, ni de hace 10 días. Es casi ni de hace 10 horas. Yo creo que no hay nada que aclarar. Yo creo que realmente el Atlético de Madrid y yo personalmente tenemos tolerancia cero con todos estos sistemas. Tolerancia cero. Y yo creo que no hay nada más que decir. Las interpretaciones luego que las haga cada uno como crea conveniente. Pero lo voy a repetir. Tolerancia cero. ¿Esto que era sobre el racismo es aplicable a la violencia? ¿Que es en lo que desemboca el racismo? Cada segundo que pasa sin expulsiones, identificaciones, en mi opinión es un segundo de bochorno para el Atlético de Madrid, para el fútbol español. ¿Qué debe pasar ahora? ¿Es un antes y un después para el fenómeno ultra en el Atleti y en el fútbol español? ¿Qué te parece? Director del Larguero, Manu Carreño, muy buenas.
Hola, Pacojo. Bueno, ¿qué me parece? Respondiendo a tu última pregunta, pues una vergüenza, que es lo que nos ha parecido a todos, ¿no? Que la imagen del derbi que nos haya quedado en la retina a todos sea esa. ¿Y qué tiene que pasar a partir de ahora? Pues, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que habrá sanción al Atlético de Madrid, habrá multa, habrá cierre parcial de la grada y expulsarán a 4 de los que lanzaron los mecheros, los expulsarán del club. Quiero pensar que eso lo hará también el Atlético de Madrid, como ha hecho en otras ocasiones. Pero creo que esa solución no resuelve el problema. El problema que tiene el Atlético de Madrid con estos ultras radicales va mucho más allá de que ahora se expulse a 4 o de que le caigan una multa o de que cierren la grada parcialmente 3 partidos. Es que ese no es la verdadera solución al problema. Yo recuerdo que hace 10 años Miguel Ángel Gilmarín me dijo en una entrevista para Deportes 4 en Mediaset que iban a expulsar al Frente Atlético del Calderón. Lo dijo convencido y 10 años después lo que vemos es que se han ido del Calderón, pero están en el Metropolitano y la vida sigue igual. Es hora, gracias Manu, de quitarse la máscara y de quitarles el pasamontañas. Si los clubes tienen miedo, que lo digan. Si los policías no tienen medios, que lo digan. Pero no puede ser que el aficionado sea el que los señale. Que los señalen los que tienen herramientas para sacarlos de ahí. Liga, clubes, seguridad y policía. Ojalá sea la última vez que tengamos que vernos en estas, pero os soy sincero, viendo las reacciones en frío, pasado el tiempo, pasadas las horas, no soy demasiado optimista. Luego llegará la barra libre para más opinión, pero ahora llega el resto y eso se encarga de ponerlo en orden, el equipazo del programa, con Óscar Ejido y José Antonio Duro en la producción, con Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica y vosotros en la escucha. Recuerdo que estáis en Ser Deportivo, son las 3:11, vamos al lío ya. Pido brevedad al resto de los compañeros, que ya veis cómo está el día. El resto, fuera de lo del Metropolitano, tiene más en el Barça. Chesney, que es el protagonista, en el día previo a jugar la Champions y en día de junta. Adrián Alves, tienes mucho. Muy buenas tardes. Hola, Pacojo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, el portero polaco ya está en Barcelona. Esta mañana ha pasado revisión médica y en las próximas horas ya será oficial su fichaje por el Barça hasta junio del año que viene. Mañana va a estar en Montjuic, pero para ver desde el palco el partido de Champions ante el Young Boys, un partido en el que podría tener minutos ya Frenkie de Jong, más de 5 meses después de su lesión en el tobillo. De hecho, ayer contamos en Carrusel que la idea es que mañana reciba el alta médica y ha confirmado Hansi Flick que ya está preparado para volver. Flick ha dicho que no vio ayer el derbi madrileño, pero que prohibiría la entrada de los radicales al fútbol, y sobre la llegada de Chesney ha dejado claro que en el Barça nadie tiene garantizado ser titular. Bueno, sí que he hablado con él, pero más no voy a decir sobre este tema. El sábado vuelven aquí a la prensa, podemos hablar del tema, pero ahora no. Ningún jugador que esté en el Barça tiene la garantía de ser titular, de ser el número 1. No existe tal garantía aquí, no. Pues el Barça con la Champions mira a Europa, y el Mallorca de alguna forma lo mismo, porque se ha convertido en el equipo revelación de la temporada y ocupa ahora mismo posición europea. Pedro Morlá, buenas tardes. Buenas tardes. El Mallorca tiene 14 puntos en 8 jornadas. No lo conseguía desde la temporada 2002-2003, cuando Gregorio Manzano era el entrenador. Además, también hacía muchos años, 11 temporadas, que el Mallorca no lograba 3 victorias consecutivas fuera de casa, una más que las conseguidas en toda la pasada temporada. A día de hoy, el Mallorca se muestra fuerte en defensa y con 6 goles encajados, segundo equipo con menos goles recibidos, junto al Madrid, y el Getafe está demostrando allí su valía. El Mallorca es equipo revelación y este es el jugador revelación, Giovanni Lo Celso. 5 goles, el último ayer, y muchos puntos para su Betis, anoche en Carrusel. Contento por el triunfo del equipo. Creo que lo de los goles es anecdótico, prefiero que gane el equipo y sumar de a 3. Qué bueno que nos pone ahí arriba, una zona que tenemos que estar. Lo Celso junto con Ayoce, 2 goleadores de los que se habla mucho. Este último, Ayoce, no estará en el encuentro que cierra jornada en la Cerámica, en el Villarreal Las Palmas hoy. Xavi Isidro, buenas tardes. ¿Qué tal, Pacojo? Muy buenas. A las 9 de la noche, partido con aliciente, porque el Villarreal, si gana, se coloca tercero en la tabla, a rueda del Real Madrid. Si lo hace Las Palmas, se acercaría a un punto de la permanencia. Como decías en lo deportivo, el nombre del día es el de Ayoce, el canario, máximo goleador del Villarreal y segundo máximo goleador de la Liga. Va a ser baja por lesión. Tampoco van a estar Gerard Moreno, Pedraza, Cambala y Foyt. Será duda Jeremy Pino. En Las Palmas baja Sandro Silesen, que se suman a Marvin, McKenna y Mármol. Debuta en la portería el croata Dinko Orcas. Gracias, Xavi. Además de ayer, Atlético 1, Sevilla 1. Los vizcaínos acabaron con 10 por expulsión del portero Aguirrezabala, con Ernesto Valverde, su técnico, que no entiende la roja a su jugador. Cada uno lo ve desde su punto de vista. Para nosotros no es expulsión. Julen toca el balón y el balón sale rebotado hacia afuera. Es verdad que luego le toca a él. Sí, hay 2 árbitros, uno en el campo y otro en el VAR. Lo han estado chequeando y nos dicen que es expulsión.
Oye, si han pitado penalti, pues ellos sabrán. El portero del Athletic protagonista de ese empate y el delantero del Celta del otro. Del Celta 1, Girona 1, con Giraldez poniendo por las nubes a su goleador, a su delantero, a Yago Aspas. Ojalá pudiésemos tenerlo los 90 minutos a su máximo nivel, todos los días, todos los minutos, todos los partidos, todas las temporadas. Va a decidirlo él. Yo encantado de que siga. Sinceramente creo que va a pasar y lo veremos, que mantenga esta energía, esta felicidad, este estado de ganas de jugar al fútbol. Y fuera de lo de aquí, una en Europa, en Francia, en el PSG, Luis Enrique fulmina para la Champions contra el Arsenal a Dembélé, París. Andrés Onrubia, muy buenas. Sí, ¿qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Noticia sorprendente la que llega desde París porque Luis Enrique ha dejado fuera de la convocatoria a Ousmane Dembélé para el compromiso de mañana en Champions contra el Arsenal. El extremo, exjugador del Barça, no se ha subido al avión con el resto de la expedición por motivos disciplinarios. Y es que, según informaron diversos rotativos en Francia, el pasado viernes, después del triunfo del PSG contra el Rennes, Dembélé y Luis Enrique protagonizaron una acalorada discusión, generando una disputa que se ha saldado con su no convocatoria contra el Arsenal, ratificando Luis Enrique su premisa de que nadie está por encima de la institución. La buena noticia para el PSG, por otra parte, es que Marco Asensio, lesionado contra el Girona el 18 de septiembre, ha vuelto a entrar en una lista y podría jugar mañana ante la baja del extremo francés. Empiezan los líos prontos en el PSG. Y por contarlo todo, en segunda la jornada se cierra hoy con un Racing de Santander Cartagena, que si vencen los cántabros serían líder en solitario de la segunda. Y ahora vamos a hacerle un hueco al polideportivo. Soy María. Muchas comunicaciones en motociclismo, nueva gran jornada española este finde. En la prueba de Indonesia, Jorge Martín ha dado un golpe encima de la mesa de GP. Mela Chércoles, muy buenas. Uy, y ráfagas, Paco Jo. Domingo perfecto para Jorge Martín Martinito, que lideró del principio al final, sacándose la espina de la caída del sábado. Segundo fue Pedro Acosta en su tercer podio de la temporada. Y tercero, el ganador del sábado en el sprint, el vigente campeón Pecco Bagnaia, que de este modo se queda a 21 puntos de Martín. Martín llegaba a 24 en Indonesia después del tropiezo del sábado. No está mal irse a 21. Problemas para Márquez, se retiró por avería. Su Ducati acabó en llamas. En las otras categorías, gran victoria de Canet en Moto 2 y de David Alonso en Moto 3. El colombiano de Madrid podrá ser campeón este domingo en Japón si consigue la victoria. Lo apuntamos. Gracias, Mela. Baloncesto, comenzó la CB. Primera jornada, Javier Seisó. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con una gran sorpresa como fue la derrota del Real Madrid en la pista del debutante Coruña. Barça y Unicaja solventaron en casa sus partidos sin problemas. 3 victorias también para destacar. De la Peña en Badalona frente a Lucán Murcia, del Baxi Manresa en el Nou Congost sobre Valencia y del Tenerife sobre el nuevo Baskonia de Pablo Lasso. También ganaron Gran Canaria, Zaragoza y Bilbao. Cassius Robertson, jugador de la Peña, primer MVP. Del básquet al ciclismo hemos vivido este fin del desenlace de los mundiales en ruta con una nueva, hay que decirlo así, bestialidad de Pogačar. Borja Cuadrado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Zúrich, donde hemos asistido a un mundial histórico. Ganó Tadej Pogačar, lo hizo con un ataque a 100 kilómetros de línea de meta y ha conquistado en la misma temporada Giro de Italia, Tour de Francia y Mundial, algo que solo habían logrado hasta la fecha Eddy Merckx y Stephen Roch. En el podio le acompañaron el australiano Ben O'Connor y el neerlandés Mathieu van der Poel, que fue bronce en una buena actuación de la selección española, destacando el octavo puesto de Enric Mas. 100 kilómetros estuvo escapado Pogačar. En golf, jornada de infarto en el Open de España, disputado en el Club de Campo, con 3 de los nuestros peleando en el último recorrido hasta el final. Victoria española, como era de esperar en el desempate, pero a lo mejor no la que estaba esperando la gente. Héctor González, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Y con sorpresa final porque el malagueño Ángel Hidalgo, que no había ganado nunca en el circuito europeo, se hizo con el triunfo en una última jornada apasionante. Después de que Jon Rahm, por supuesto gran favorito, lograse empatar en el último hoyo, el torneo se decidió en el playoff de desempate, donde Hidalgo, hasta ayer número 400 del mundo, logró imponerse a Rahm contra pronóstico y cumplir el sueño de toda una vida delante de su público. Fue un final inesperado del Open de España y ahora Rahm e Hidalgo volverán a verse las caras en Escocia desde este mismo jueves. Pues estaremos pendientes, como lo hemos estado a lo largo de la mañana del tenis, en donde Carlos Alcaraz ha avanzado hasta las semifinales del Open de China. Y nosotros avanzamos ahora en contaros lo más próximo hasta las 4 en este Ser Deportivos. Voy a hacer una de recordamos, porque nos va a comer ya la barra libre con lo de ayer del Metropolitano. Que en lo deportivo recuerdo que fue un Atlético de Madrid 1, Real Madrid 1. Antes hubo un Rayo 1, Leganés 1. Y hubo un Getafe 2, Alavés 0. Hubo un Tenerife 1, Real Madrid 4 en Liga Iberdrola Femenina y un Leima Coruña 86, Real Madrid 85 en la primera jornada de la ACB. Pero hoy todo lo marca el derbi y quiero que oigáis 4 sonidos para ponerlo todo en contexto. Esto que vais a escuchar es el fondo sur del Metropolitano durante el partido con Courtois. Creo que es nítido el Courtois muérete y el hijo de puta. Y no fue una vez.
Esto pasó más de una y de dos veces durante el partido. Esto que vais a escuchar ahora es el Metropolitano pitando el gesto de la plantilla del Atlético de Madrid cuando se van tras el partido a aplaudir al fondo sur. Propios aficionados del Atlético de Madrid pitando a su plantilla porque va a aplaudir al fondo que los abochorna. Esto es el testimonio de José Luis Tucho, el inspector de policía que estaba en la UCO, en el Metropolitano, contando por dentro los incidentes tras el partido en la Sexta. Hoy ha sido un día muy complicado, ¿vale? Hoy se nos ha juntado todo y al final ha habido amenaza de suspensión por parte del árbitro. Se hemos juntado en su vestuario, cuerpos técnicos, jugadores, él y yo, y al final, bueno, pues le he dicho que se hablaba con la grada de animación y estos atienden a razones. Si se continúa con el partido, él me ha dicho que sí y al final es lo que se ha hecho. Estás en la sala de la UCO, ¿no? Estaba en la sala de la UCO y he tenido que bajar al vestuario del árbitro para hablar con él, sí. ¿Habéis podido localizar a las personas que han lanzado...? Son varias las personas, se ha procedido, en principio hay identificados y ha habido algún expulsado, por ese motivo. ¿Al que ha lanzado el mechero? Los mecheros. Ha habido varios lanzamientos, hay alguno que ya está identificado y expulsado. ¿Estaba algo más? ¿Solo mechero? En principio únicamente el mechero, ¿vale? Tenía algún otro objeto, pero bueno, eso ya quedará para tema de la comisión. ¿Otro objeto como qué? Otro objeto. ¿Un arma? Bueno, puede ser. Inspector de la policía, después del partido. Y este es el portavoz de la JUPOL, que es el sindicato mayoritario de la policía en España, contando por qué no intervino la policía de forma directa anoche en el Metropolitano. Explicación con Ana Terradillos en Telecinco. Bueno, es una responsabilidad del club. Son unas instalaciones privadas. Nosotros ya llevamos tiempo alertando del repunte del fenómeno ultra en España, que nos preocupa mucho, en este caso el Frente Atlético, un grupo ultra neonazi, y las imágenes que vimos ayer son bochornosas y lamentables. No se dejó intervenir a la Policía Nacional, eso también hay que decirlo, porque son unas instalaciones privadas de un evento privado como es la Liga, ¿no? Pero si os fijáis en las imágenes, se ve personal de seguridad privada junto a los capitanes y el entrenador del Atlético de Madrid, pero no se ve a la Policía Nacional porque el Atlético de Madrid no quiso que se desplegara en ese momento la Policía Nacional. Y eso es algo que hay que decirlo y remarcarlo. Esto se debe a que un club lo permite. Las declaraciones que hizo el presidente del Atlético de Madrid ayer por la tarde fueron ya inadmisibles. Se dijo que fue un desliz. Bueno, lleva mucho tiempo autorizando y apoyando a este grupo ultra, y creo que hay que tomar medidas para que esta gente, como digo, no pueda entrar en un estadio de fútbol y que el fútbol sea de todos, de las familias y de las personas de bien. Ivonne Domínguez es el portavoz de la policía que habéis escuchado. Sin entrar a valorar, son 4 sonidos que sirven de contexto al análisis de lo que viene, que lo que viene es la barra libre. Antes de la barra libre, solo novedades policiales, si las hay, de lo ocurrido en el fondo del Metropolitano anoche. Lleva desde anoche currando y va a tener bastante curro. Alfonso Gea, cuéntanos, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Bueno, pues en efecto, lo que estamos adelantando, hay un joven de 18 años que es socio del Atlético de Madrid desde hace tiempo. Esta persona es la que ha sido identificada, pero podemos ya adelantar que no tiene antecedentes penales y que policialmente no consta como miembro del Frente Atlético. Esos son los principales, el principal detalle policial. ¿Qué más hay? Bueno, están a la espera de recibirse los informes de la Brigada Provincial de Información, que estaba desplegada en todo el estadio, camuflada, que controlan quiénes son los cabecillas del Frente Atlético, que no son tantos, Paco, que no son tantos y los tienen controlados. Y vamos a ver quién estaba detrás de esas máscaras, de esas bufandas, en definitiva de esos pasamontañas, que fueron evidentemente los que ofrecieron estas imágenes dantescas de miembros de la plantilla del Club Rojiblanco y también policías, hablando con gente que tiene la cara tapada. Ese es el gran escándalo y, por supuesto, confirmar lo que dice el miembro de JUPOL. No recibió en ningún momento la Policía Nacional y se desplegó como ayer en Carrusel estábamos comentando, los antidisturbios se desplegaron en la grada, podían haber intervenido, estaban dentro de las instalaciones, pero no hubo esa orden de intervención y por lo tanto estos señores se quedaron en su grada durante todo el partido, liándola como lo vimos y haciendo lo que han hecho, que realmente es una escena dantesca. Gracias, Ojea. A vosotros. Son noticias que ponen el contexto a lo que viene ahora de opinión y de análisis. Antonio Romero, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas a todos. Barcelona, Jordi Martí, buenas tardes. Hola, muy buenas. Madrid, Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Y postcanalla, Antón Meana, muy buenas de nuevo. Presente, buenas tardes. Pues no sé por dónde queréis empezar. Os estuve escuchando ayer, como no podía ser de otra manera, desde el prepartido en el Carrusel, al partido en Carrusel, al postpartido en el Canalla. Hemos escuchado las novedades a lo largo de la jornada de hoy y van a venir bastantes novedades a lo largo de las próximas horas. Yo primero quiero... Bueno, el trabajo de Alfonso es espectacular y me entero de cosas que evidentemente yo no... O sea, que el club privado mande... ordene a la policía que no puede intervenir, me parece alucinante. Me imagino que será legal, es evidente que será legal, pero yo no lo puedo entender. El aficionado de 18 años, yo en las imágenes que veo de encapuchados, ninguno tiene 18 años. O sea, habrán cogido a uno que estaba ahí, es evidente, porque hay un detenido, pero los que se ven o los que se intuyen con esa imagen bochornosa, que para mí es el punto de aparte, a partir de ahí se terminó el debate. Luego, si queremos abrir otro debate, pues abrimos otro debate, pero hoy las portadas del mundo no es Courtois hace gestos a la grada o se provocó, no sé qué. Hoy el fútbol español, el Metropolitano, el Atlético de Madrid, da un giro en el mundo con una portada que son aficionados encapuchados en un fondo de un campo español, que en este caso, desgraciadamente, es el Metropolitano. O sea, que yo seguro, ese socio de 18 años hace muy bien el Atlético de Madrid en expulsarlo, porque ya no es socio, según nos ha contado Alfonso y contó ayer el Atlético de Madrid, pero yo los que vi no tenían 18 años, yo los que vi estaban o se podían identificar, y yo no puedo entender muchas cosas de lo que pasó ayer, pero fundamentalmente no puedo entender que esos encapuchados ayer siguieran viendo tranquilamente el partido. No lo puedo entender. Tu reflexión, voy a ir ordenando y luego ya os dejo entrar al debate como queráis. Bueno, pues yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo. Pues sí. Quiero decir, es un espectáculo bochornoso, nada edificante, que hay que perseguir. Creo que me consta que ayer, bueno, lo ha dicho el comisario que habló en La Sexta, que es el que suele viajar con nosotros en Liga de Campeones con la afición del Atlético de Madrid, que ya se ha identificado a uno, que se van a identificar a más, y lo que hay que hacer, como pasó en Getafe, como pasó también con el que insultó a Nico Williams, el que no sepa comportarse en un campo de fútbol, hay que identificarlo, expulsarlo y dejarle claro que no lo queremos en nuestras gradas, en nuestros campos, en nuestro fútbol. Y poco más que añadir. Yo creo que es un bochorno, creo que eso daña la imagen de Enclave Atlético de Madrid del club, y que hay que ser contundente con este tipo de acciones. Nada de lo que hiciera Courtois justifica que le tiren mecheros desde la grada, por más que se pudiera equivocar. Y yo creo que no quiero decir, es que esto no da para mucho más. Vale. Es lo que hay. Voy a introducir yo otro matiz, Jordi, te lo digo a ti. En estos casos sería bueno, a ver cómo lo digo, la aceleración de la justicia. Quiero decir, estamos ante un tema que, como dice Romero, ha dado la vuelta al mundo, nos abochorna, pero nos abochorna a nivel mundial. Sería bueno, en estos casos, que tomáramos celeridad a la hora de las sanciones, del reconocimiento, de la expulsión, de los comunicados, que estamos ante un caso excepcional y que se note. Claro, porque estoy contigo. Cada segundo que pasa sin novedades, pues es una muy mala noticia para el fútbol español. Pero aquí hay una pregunta. El Frente Atlético es una marca que está en la lista de grupos prohibidos. El Frente Atlético está en la lista de grupos radicales prohibidos. ¿Por qué se les permite entrar con sus anagramas al estadio? Esto es una respuesta que tiene que dar el presidente del Atlético de Madrid, la propiedad del Atlético de Madrid. ¿Qué responde el responsable, a esta pregunta? Jordi, el responsable policial que ha metido Paco Joto lo ha explicado, pero muy claramente. O sea, no ha tenido ninguna duda. Permitido por el club. Pues entonces lo digo por poner nombres y apellidos. Señor presidente del Atlético de Madrid, ¿por qué usted deja que los aficionados del Frente Atlético luzcan anagramas, eslogans del Frente Atlético cuando esta es una lista de grupos prohibidos? Segunda pregunta. El Atlético de Madrid no quiere romper con la masa social que integra la grada de animación. Digámoslo claro, el Atlético de Madrid no quiere romper con la masa social que integra la grada de animación. Segunda pregunta. No, pero esta tiene una respuesta, perdona, porque son preguntas muy interesantes. Esta tiene una respuesta. La coartada se terminó.
Ahora tienen que romper, porque la coartada que utilizaba el Atlético de Madrid era que este grupo de animación, que es el Frente Atlético, un frente... la grada de animación son 15, 20 Vale, personas. Pero yo me refiero, me refiero al Frente Atlético. Pero un grupo radical, Jordi, con hay presuntos... muchas más personas que son normales. Correcto, yo me refiero al Frente Atlético. Repito, por si no te ha quedado claro, me refiero al Frente Atlético. Un grupo, y si, por cierto, si mi hijo fuera a la grada de animación, le recomendaría que fuera a otra parte del estadio. Pero esto ya es una hay cuestión... gente que va a animar y que va a hacer, correcto, va a hacer cosas y es otra cosa completamente distinta. Si tú estás al lado de presuntos delincuentes, te puede tocar al final a ti. Pero digo, es una razón muy evidente. El Atlético de Madrid no quiere romper y tenía una coartada. Este grupo de grada de animación, de aficionados del Atlético de Madrid, estos que si luego no cantan el resto del campo, todas estas milongas que se contaban en muchos clubes y que ahora fundamentalmente se cuentan en el Atlético de Madrid, tenían la coartada de todo lo hacen fuera del Metropolitano. Se terminó la coartada. Ayer lo hicieron dentro del Metropolitano. Por lo cual, la respuesta a la segunda pregunta de Jordi es evidente. Esa coartada se terminó. Fue dentro del Metropolitano. ¿Tienes tercera pregunta y voy con Antón? ¿O? Sí, el Atlético de Madrid no se atreve. Tiene miedo. Al Atlético de Madrid le da miedo, no se atreve. No se atreve a desactivar el Frente Atlético. E insisto, no quiere romper con ellos porque cree que esto puede desestabilizar la grada de animación, enfrentamiento con su masa social. Si no, no se explica. Y finalmente, en la crónica de Alfonso hay una cosa, Paco, espectacular. No hubo orden de intervención. Yo no lo puedo entender. Yo sinceramente no lo puedo entender. Y cuarta reflexión. Les pueden perfectamente identificar. Con las cámaras, con los objetivos que tiene la unidad de policía y las del propio Atlético de Madrid, se les puede perfectamente identificar. Por eso veremos cómo pasa el tiempo, Paco Jo, y si al margen de este chaval de 18 años veremos más identificaciones. Porque tú me preguntarás, pero ostras, Jordi, ¿esta vigilancia sobre el Frente Atlético acaso tiene antecedentes? Sí. Sí, claro. ¿Acaso arrastra una horrible historia? Sí. ¿Acaso no hemos venido advirtiendo de este? Pero lo más importante, el Frente Atlético es una marca que está en la lista de grupos prohibidos y campa a sus anchas. ¿Por qué? Yo, ante esta alarma, creo que el presidente del Atlético de Madrid tendría que salir y dar un paso al frente y convocar hoy a los medios y explicar, mire, nuestro paquete Madrid es este, porque hay un punto de alarma social que arrastra al fútbol español. ¿Eso, el presidente del Atlético de Madrid o Miguel Ángel Gilmarín como máximo accionista del club? Sí, perdona, cuando digo presidente, hablo del máximo responsable. Por avanzar un poco, para mí hay un punto importante, que es saber si a partir de ahora el Atlético de Madrid va a denunciar a Courtois como ha hecho públicamente Simeone. Me explico. Competición va a sancionar en base al acta. En el acta no pone nada de Courtois. La Comisión Antiviolencia se ha reunido esta mañana de urgencia y no pone nada de Courtois. ¿Qué va a poner? No, pero espera, digo, como no pone nada, la única posibilidad de que a Thibaut Courtois le sancionen es que el Atlético de Madrid denuncie a Courtois, que en las alegaciones, cuando le propongan un cierre del estadio o cuando le ejecuten un cierre parcial del estadio, si eso ocurre, que el Atlético de Madrid diga, mire, perdone, yo alego que esta persona provocó de esta manera. Porque por provocar te pueden meter partidos. Lo ha recordado Paco Jo y Fullana. Ponen un epígrafe de la Liga en un gesto de Piqué en el campo del Español. Entonces, para mí es importante saber si el mensaje es un mensaje de cara a la galería del entrenador en sala de prensa o la estrategia del club es denunciar a Courtois. El mensaje fue después del bochorno de una conversación del Cholo Simeone al final del partido con el capitán y con un responsable de comunicación que estaba ahí en el terreno de juego, donde todos teníamos la duda cuando estábamos en el pupitre de transmisiones de la cadena SER si lo que iban a hacer era frenar a los futbolistas que iban de manera vergonzante a aplaudir a los que lo habían liado. Lo que hicieron fue ponerse a votar. Entonces yo creo que es evidente que fue una estrategia radicalmente equivocada del club, que es una estrategia que fue de más a menos, la fueron mitigando a lo largo de la noche porque se estaban dando cuenta del lío en el que se estaban metiendo. Y si el Atlético de Madrid quiere redondear, el Atlético de Madrid o los dirigentes en este caso del Atlético de Madrid quieren redondear un bochorno mundial, lo único que tendrían que hacer ahora es denunciar a Courtois. Yo creo, Tala, que hay un bajón en el nivel de decibelios. Y me explico, esto eres tú el que mejor lo conoces, que eres tú el que mejor dominas el Atlético de Madrid. Hay un momento después del partido en donde el Cholo sale a decir unas declaraciones que son difícilmente interpretables. No, son muy interpretables, son lamentables. Pero luego, en los comunicados, los comunicados que se hacen por escrito rebajan la intensidad y hablan de otra manera. Quiero decir, es como, a ver cómo lo explico, es como si hubieran lanzado al Cholo a los Leones y luego el club hubiera dicho, bueno, ya está, el Cholo ya está quemado y nosotros vamos a ir por otro lado.
Insisto, es algo que me parece a mí, ¿eh? Vale, perfecto. El Cholo dijo lo que dijo, que has puesto los cortes durante el programa, pero dijo también muchas otras cosas. Como no queremos a esa gente aquí, queremos la gente que nos alienta, y esa gente hay que identificarla y echarla. Por lo tanto, hay que decir todo lo que dijo el Cholo, por supuesto, y todo lo que dijo Coque, y todo lo que ha dicho el Atlético de Madrid, y todo lo que ha dicho el Atlético de Madrid, que ha identificado cada vez que ha habido un problema, cuando hubo un problema, cuando se identificaron con el tema de Vinicius a unos socios, cuando se identificaron al que insultó a Nico Williams, y cuando, porque aquí parece que no pasa nada, pero hay gente que se va yendo. No, pero Talavera, tú estabas ayer, tú eres el que más sabes del metro. Pero solo una pregunta, ¿no? Porque pero déjame terminar, si termina. empezamos a cortar es muy complicado. Termina y preguntamos. Y yo te digo que a la pregunta de Antón Meana, yo no lo sé, yo no sé los servicios jurídicos del club, pero entiendo que cuando haya una sanción dirán por qué esa gente ha actuado como ha actuado. Para mí no es justificable. No, es que eso no vale. Se puede, dirán que y para mí no se puede. O sea, decir que esa gente ha actuado por lo que hizo Courtois es... Y para mí no se puede... Y para mí no se puede poner... Y para mí no se puede poner en el mismo plano lo que hizo Courtois que lo que hizo la Grada Animación. Porque vuelvo a decir lo que decía anoche. No, la Grada Animación no, el Frente Atlético. Aunque Courtois... bueno, si tú lo sabes... Sí, el Frente Atlético. Sí, hombre, encapuchados. Si tú lo sabes, en la grada de animación del Atlético de Madrid... Si tú lo sabes, lo dices. Si los que llevan... A lo que voy. Mira, te digo, si los que llevan la grada de animación del Atlético de Madrid están encapuchados, ya sería la repera. Ni siquiera girándose Courtois y haciendo un corte de manga justifica que nadie le tire nada desde la grada. Eso por descontado. Dicho lo cual, como dos profesionales del fútbol anoche en el Canalla decían, Mijatovic y Kiko, no justifica a que Courtois se equivocó y no tuvo que hacer lo que hizo. Se equivocó en tu opinión. Bueno, la de Kiko y la de Mijatovic. Perfecto. Es que yo he visto las imágenes esta mañana de lo que pasa... Que son tan válidas como la tuya. Correcto, pero es que valen menos. Yo anoche no las había visto. No, valen más. Valen más. Si valen menos. Valen más. Pero yo he visto unas imágenes esta mañana por terminar, que no quiero que quede así. Antonio, déjame terminar, que esto es un tema muy serio. Termina y vamos. Bueno, claro, si yo me lo tomo muy en serio. Sin ponerlo en el mismo plano, que es injustificable, vuelvo a decir, hiciera lo que hiciera Courtois, yo creo que el club, bajo tu opinión, yo creo que el club lo que tiene que hacer es seguir actuando como lo está haciendo. Y a mí me consta que lo está haciendo. Vale, pero Otra cosa es que nos gusta que vaya más rápido o menos rápido, Paco Jo. Pero hay muchos socios... Pero hay muchos socios que han dejado de serlo y que han sido expulsados. Insuficientes. Tenía que haber muchos más. Pero mi pregunta es muy clara, porque yo estaba ayer contigo al lado y lo vivimos desgraciadamente todo, lo intentamos contar de la mejor manera posible. ¿Tú crees que los encapuchados, que por cierto le tiraron hasta, yo no sé lo que le tiraron a Jiménez, le ducharon a Jiménez, tal, los encapuchados que estaban ahí cara a cara con los empleados policiales, que a mí eso me parece alucinante, que luego se vieran en el terreno de juego, ¿tú crees que esos encapuchados tenían 18 años? Que es así de evidente. No, en absoluto. Y oye, no te he oído a ti, Talavera. No, en absoluto. Pero es que lo que han echado a un chaval de 18 años que me parece muy bien echado está. Pero que esos que estaban cara a cara. Perdona, no, yo no sé lo que me estoy equivocando. Pero déjame terminar. A mí me puede dar tanto asco como a ti ver en las gradas de los campos españoles, y en este caso el Metropolitano, a tipos encapuchados, porque a partir de ahí se acaba el debate de todo. Porque tienes mucho que ocultar. Pero a los que se está persiguiendo, que es lo que pone el acta y es por lo que se paró el partido, no porque a ti te haga gracia o a mí me haga gracia que vaya un tío encapuchado, es quién tiró mecheros. Claro, pero tú sabes qué pasa, que los encapuchados se erigieron en responsables de todo eso. En las imágenes de la policía de la UCO, lo que están identificando es ver quién tiró los objetos. Me parece muy bien. Ese chaval de 18 años y ahora vendrán otros tantos. Pero que a mí me puede, te lo repito para que te quede claro, a mí me puede dar tanto asco como a ti ver en las gradas del Metropolitano a tíos encapuchados. No te puede, no te debe. Pero que no... Bueno, pues me debe y me sucede. Claro. Pero no les sancionan o no les van a... Talavera, que estoy hablando de 2 días... Es por tirar los mecheros. Y por eso no identifico al 18 años. Entonces, no es cuestión de que tenga 18 o que tenga 38. Estoy hablando de 2 vías paralelas. Estamos hablando de lo que sucedió ayer. Claro, de lo que sucedió ayer. Que la imagen del mundo ayer fueron los encapuchados, que yo estoy hablando de 2 vías paralelas. Que empezar a hablar de Courtois, de no sé qué, de las provocaciones, que todo se termina en el momento en que hay varios encapuchados, no sé el número, pero varios encapuchados que están en el sector del Frente Atlético hablando con jugadores del Atlético de Madrid que además tienen cara de acojonados, con perdón. A partir de ahí se termina el debate. Hay 2 vías paralelas. Tú, con las cámaras, con el trabajo policial, con lo que nos cuenta Alfonso Gea, identificas a la gente, que fueron muchos
muchos objetos los que cayeron, identificas y eso tiene un tiempo. Pero tú tienes 5, 6, 7 o 9 encapuchados detrás de la portería en un partido de fútbol y los tienes que echar inmediatamente. Inmediatamente. Son dos vías totalmente paralelas. Jordi, voy con Antón y voy a la Desco. Que Otra cosa, hoy hablando con gente de la Liga y gente que ha tenido responsabilidad en seguridad, etcétera, me decían que la Liga cada año se reúne con los futbolistas para decir, por favor, ante estos grupos ultras radicales, cuando acaben los partidos, por favor, no os acerquéis a 2 metros de ellos. Le hace muchísimo Antes caso. del comienzo de temporada, esa se reúne. Cada temporada lo hacen, Paco. Aplaudirles, porque si les aplaudís, les estáis legitimando. Haced el favor de situaros en el centro del estadio, en el centro del césped, y hacéis una ovación para el conjunto de los seguidores. Y van los jugadores del Atlético de Madrid y lo hacen, Paco. Es que es insólito. Por lo tanto, pongamos nombres y apellidos. Señor Gilmarín, ¿por qué la simbología del Frente Atlético entra en su estadio? Señor Gilmarín, ¿por qué sus futbolistas, contrariamente a lo que dice la Liga, van a felicitar y a aplaudir a esos ultras radicales que tienen tal comportamiento? Estas son las preguntas. ¿Por qué no los ha identificado? ¿Por qué siguen pasando? ¿Qué medidas ha tomado? ¿Qué pasa? ¿No se atreve? ¿Tiene miedo? Yo comprendo el miedo, Paco. Yo recuerdo perfectamente cuando Laporta plantó cara a los Boschus y a los Casuals, se puso en riesgo su pellejo. Y creo que en el caso del Florentino, 3/4 de lo mismo. Yo entiendo que el miedo es libre, pero hay que atreverse. Y para no eso queda están otra. los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Yo solo quiero decir, por rematar lo que dice 30 Jordi, segundos, 30 que segundos, sí. que la Comisión Antiviolencia lo pone hoy en su nota. Pide a los clubes colaboración. Cuando una comisión pide colaboración es porque no hay colaboración. Tú no lo pones en una nota oficial si los clubes colaboran. Y esta nota es por lo que pasó ayer en el Metropolitano. Como decimos en Asturias, verde y con asa, garrafa. Las 3:42. Pausa y seguimos. ¿A quién sacarías tú en el 11 inicial de tu equipo? Entra en el Twitter de Ser Deportivos, @SerDeportivos. Y si tienes algo más que decir, no te... Por cierto, voy a decir una cosa. El árbitro del partido de ayer, Busquets Ferrer, estuvo genial. Lo digo porque muchas veces somos muy críticos con los colegiados y en el partido de ayer, que era complicadísimo, era muy complicado, lo hizo todo entre bien y muy bien. Mañana se viene por aquí Turralde, os recuerdo el 680 50 50 80, el WhatsApp del programa, para que lo tengáis ahí por si queréis hacerle algún tipo de pregunta, que mañana lo va a responder, preguntas de audio a ser posible, sobre lo que os pase por la cabeza o tengáis curiosidad. 680 50 50 80. Tengo 8 minutos más o menos para vosotros, por donde queráis seguir. Yo solo digo rápidamente que el comité de competición no es un comité excesivamente mediático, o sea, se va a ceñir a lo que pone el reglamento y la norma, pero ocurrió el año pasado lo de Nico Williams, que el Atlético de Madrid lo recurrió, lo recordaba duro. Es verdad que no es lo mismo, no es igual un insulto puntual en la grada y localizado el seguidor que lancen objetos en la grada, que eso ya puede ser un poco más potestad del club anfitrión del partido, pero para mí sí que es muy importante. En la reunión tienen pendiente lo que pasó el otro día en el campo del Español, cuando un vaso da al árbitro después del partido con el Villarreal, y van a tener sobre la mesa este acta del partido de ayer. Creo que es una semana muy importante para intentar que se acaben incidentes puntuales en el fútbol español, pero que por mucho que sean puntuales, cada vez son más repetitivos. Es que esto que dice Meana, ojo con la imagen del fútbol español, ¿eh? Sí. O sea, nosotros cada día tenemos un motivo para ponernos rojos como tomates. Español, Roma, Metropolitano. Llevamos una semana de premio gordo, Jordi. Y Vinicius. Quiero hablar de Vinicius. Según el último dossier de la Liga, con fecha 5 de septiembre, los insultos y ataques racistas a Vinicius han derivado en 22 denuncias. Es que a veces hay gente que dice, no, esto de Vinicius son 4 energúmenos. No. Es sistemático, como la temporada pasada, hasta 22 denuncias. Vinicius, bengalas contra los seguidores de la Roma. Y lo del Metropolitano. Yo quiero recordar, Paco, tú también tienes ya una edad, sí, lo puedo decir. No, iba a decir más memoria. Más memoria. Tú recordarás que en Sarriá falleció un chaval, ¿te acuerdas? Que en Sarriá... Justo acababa de entrar yo en la radio, con una bengala. ¿Sí? Bueno, pues una bengala que se le... que fue... fue horrible. Bueno, pues oye, a veces tengo la sensación... Entonces, yo creo que la Comisión Antiviolencia, todos los que integran esa Comisión Antiviolencia y el conjunto de los clubes deben dar un paso al frente. Porque si no, insisto, la imagen del fútbol español se está haciendo trizas.
Y sobre todo que fue un buen derbi, que lo contó Romero y Talavera. No haya pasado nada. Un partido futbolero con menos ocasiones, pero con muchísima intensidad, jugando rápido, saliendo Sorloth, Julián, Griezmann de inicio, como pedía la afición del Atlético de Madrid. Que recuerdo que lo contamos, luego he visto que se ha hecho medio viral el vídeo por ahí, recuerdo que lo contamos, es una anécdota, pero lo contamos en la previa. Valverde le pega un pelotazo a un chaval, en el calentamiento a un chaval, se va a la grada a pedirle perdón, como tiene que hacer. Médico del Madrid llama al médico del Madrid, el médico del Madrid se incrusta en la grada del Atlético de Madrid porque el chaval tenía sangre en la nariz. Los futbolistas tuvieron un comportamiento ejemplar. El Real Madrid se adelanta con un gol de Militao, se va a celebrarlo al banderín de córner, le abrazan todos los compañeros, no le cae nada. La mayoría de los aficionados del Atlético de Madrid pitan a los jugadores y al frente atlético, la grada de animación, como quiere decir, cuando la cosa estaba en otra cosa y se ponen a cantar y animar. Es decir, no había pasado en el partido nada, absolutamente nada, para que se montara la que se montó. Y quiero ratificar el comentario también de Paco Jo, porque muchas veces somos muy duros con los árbitros y a lo mejor tenemos que rebajar, a lo mejor no, seguro, tenemos que rebajar el grado de excitación cuando hablamos de las labores de los árbitros, aunque a veces es muy difícil. El chaval estuvo ayer de escándalo. Pues sí. De escándalo. Luego, hasta en la suspensión del partido, que hay que tenerlo muy bien puestos, que reconoció Ancelotti, todos queríamos seguir jugando, y él dijo, nos vamos al vestuario, y se fueron. Un chaval joven, con una gestualidad ejemplar, o sea, quiero decir... Me alucina que nos sorprenda eso, que el árbitro quiera pasar inadvertido. Y a mí también, pero este quiere pasar inadvertido. Pero quiero contarlo, porque es verdad que muchas veces somos muy críticos y realmente para alguien que lo hace bien de principio a fin en una situación tan difícil, quiero ponerlo sobre la mesa. Estuvo tranquilo hasta explicando la jugada del fuera de juego de Correa, que era un marrón, minuto 94, hablando con los del Madrid, en plan, tranquilos, si es que me lo están diciendo, no os preocupéis, que esto no tiene mucho más. Muy bien. Mira, al final hoy Antonio se me escapa por la gatera porque había temas futbolísticos que yo quería tratar, pero es tan gordo. Pero el del Barça, severo. ¿no? Del Barça, de Flick, de las rotaciones, ¿o de qué? De los Budimir. De los tuyos. Aquí se habla mucho de Mira que me gusta Flick, Jordi, mira que me gusta Flick, pero sí, claro, bueno, vas cambiando. Pero bueno, hoy el tema que tratamos hoy es tan gordo que quedan apuntados en mi cuaderno para la próxima semana. Quiero decir, Paco, dos cosas. ¿Cómo te venía Anti-Budimir en el Barça, eh? ¿Cómo te venía? Y Brian Zaragoza. Imagínate, bueno, ya, insisto, los bretones, y tengo esos dobles laterales. Tenía muchas 6 defensas dobles laterales. Pero yo sé que tú eres... ¿Y por qué no había 8? No quiero entrar en esto, pero porque yo sé que tú eres buen oyente, yo sé que tú eres muy... No, pero ahora ya desengrasamos un poquito porque si no nos aburrimos. Bueno, yo quería comentar un par de cosas y los dejo. Hay una cosa que yo no comprendo. Yo iba siempre a recibir el autobús del Barça, el autocar de Barça, cogido de la mano de mi padre y mi abuelo. Oye, y blandíamos las banderas. Pero oye, estos infiernos de bengalas, Paco Jo, que se montan para recibir a los equipos, ¿tú crees que vosotros creéis que esto es normal? Sinceramente, otra cosa que si os parece normal. ¿Os parece normal que la policía y los recursos públicos tengan que hacer un convoy? Convoy para que 300 tíos entren en un estadio a sabiendas que estos tíos van a armarla. Y como van a armarla y harán lo que puedan, se le pone una protección policial que pagamos entre todos. A mí lo que me parece alucinante, Jordi, es ese de que se pueda hacer y se deba seguramente hacer, porque en el contexto que estamos, ese despliegue policial fuera del campo y que luego haya 6, 7, 10, 2, 1, 50 delincuentes dentro del campo y no se puede actuar. Es que en mi cabeza explota. No lo puedo entender. Los policías escoltan a los delincuentes y luego no pueden detener a los delincuentes. Eso es. Ayer Iturralde dijo algo que yo he podido corroborar también. A veces la policía, en este caso la Policía Nacional, se contiene... Pero lo que dijo ayer Iturralde no es lo que nos han dicho hoy los policías, ¿eh? Lo que nos han dicho hoy los policías es que no les dieron permiso para intervenir. Es que es un evento privado dentro de un recinto privado y que tienen que tener la autorización del dueño del recinto, porque yo los vi desplegados. Talavera también, estaban detrás de esa grada, había bastantes efectivos de la Policía Nacional y los vi desplegados, pero necesitan el ok del dueño del recinto. A mí esta explicación me ha chirriado mucho, porque el objetivo de la policía es, en recintos públicos y privados, perseguir delitos. Me ha chirriado mucho esta explicación. A mí también, por eso me ha explotado la cabeza. Es que yo he visto toda la vida peleas en la grada y han ido para arriba los, como llamábamos, disturbios. Sí. Aquí hay alguna cosa que... A mí yo no voy a desmentir al yo tampoco, yo simplemente he puesto el corte. Estaría bueno, pero vamos, el que estuvo allí era un comisario, que es el que, vuelvo a decir, viaja con el equipo y que estaba en la UCO. Y que habló cara a cara con un tío encapuchado. Y es el que va al fondo y conoce perfectamente a toda esa gente. Y a mí eso de que no se dio permiso para actuar me chirría, porque no creo que Enrique
Enrique Cerezo en el palco diga, oye, que vaya la policía o no vaya la policía. Un minuto me queda, yo tampoco. Eso me parece un absurdo. No sé si es que en el protocolo se pierde alguna cosa, pero no creo que nadie prohíba a la policía que evite un delito. Si el responsable de la policía, que yo también lo vi, es el que está frente a frente con los encapuchados y no los echa del campo, mi cabeza explota doblemente. Bueno, pues porque los conoces, es que estamos dando por hecho. No, si viaja, claro, para no, viajan todos los equipos. Una cosa es que viaje, el responsable de seguridad. Una cosa es que viaje y otra que tenga localizados a los encapuchados, porque si tienen localizados a los encapuchados, tienen que estar fuera hace... ¿Cuánto fue el partido? Menos de 24 horas. Sí, bueno, pues ya, tenían que estar Antonio, fuera ya. Que no sabemos que... Te vuelvo a decir, tú has dicho que los conoce. Menos, pero que la gente, por llevar una capucha, no la puedes echar de un campo. No, tú has dicho que los conoce, que el responsable policial los conoce. De momento... Hombre, seguro que... Pues si los conoce, fuera. Es su trabajo. Es su trabajo. Pues si los conoce, cualquiera de la brigada de expulsación a los máximos responsables fuera del campo. Fuera del campo, ultras de todos los equipos de fútbol. Expulsado del campo. Yo creo ¿Qué nos queda para desengrasar? Nada, ya no nos queda tiempo. Eso es lo que no nos queda. Yo creo muy bien Budimir. Brian Zaragoza, un crack. Todo el tema Ancelotti. Ancelotti la cagó en los cambios. Le ganó el Cholo Simeone, que estuvo horrible en todo, menos en los cambios del Atlético de Madrid, que ganó Ancelotti. Bueno, pues ya está. Pero digo que para ser el mejor entrenador del mundo de todos los tiempos, ayer creo justito, ¿eh? No todo el mundo gana siempre, pero lleva 2 laterales, 6 defensas. Fatal. Esto ya intentó amarrar y el Madrid cuando intenta amarrar no le sale. Para la siguiente barra libre que esperamos desengrasarla. Oye, hay que ver lo de Courtois, que te ha contado Raez, porque Lunin va a tener la oportunidad y va a tener que jugar. Lunin juega, Mbappé convocado por el de la Madrid. Fuente en las ventas. De la Fuente en las ventas. Alguno hoy le explota la cabeza también por seguramente. eso. Hala, hasta luego, chicos. Chao. Recta final de Ser Deportivos. Sigue a Ser Deportivos en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos y en Facebook, Ser Deportivos. Tócala. Sí, jefe. He dejado un trocito del final del programa a una cosa que ha sucedido este fin de semana, que ha sido el comienzo de la Liga CB de baloncesto, una competición que ha visto el retorno de un equipo después de mucho tiempo a la élite, ya ni recuerdo cuánto, el Leima Coruña. El Leima Coruña tuvo de rival al Real Madrid en el regreso del baloncesto a esas tierras. Y los gallegos ganaron el partido al campeón de Liga, es decir, el recién ascendido ganó al campeón. Diego Epifanio, entrenador del Leima Coruña, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son muy buenas, ¿verdad? Bueno, sí, siempre cuando hay la resaca de un partido como el que pudimos vivir ayer y ganar, pues hombre, siempre son muy buenas, pero ya hay que pensar en lo siguiente porque, bueno, para nosotros y para nuestra afición fue muy importante la victoria de ayer, pero sabemos que tenemos un reto muy difícil por delante y hay que seguir trabajando para ganar más partidos. Va, concédase por lo menos unas horas de felicidad y alegría que no todos los días ni se asciende ni se gana el Madrid recién ascendido, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que el ambientazo que se vivió fue muy bueno y creo que hicimos muchas cosas bien para ganar a un Madrid, no solo por lo que significa su plantilla, sino por lo que significa su historial, actual campeón de la Liga. Creo que a pesar de que ellos venían con un par de bajas quizás importantes, pues nosotros nos supimos adaptar a lo que necesitaba el partido y llegamos con esa opción al final y tuvimos la suerte o la fortuna de meter ese triple y el adicional y que poder defender el último tiro de Jul. ¿Qué es lo más bonito, qué es lo más chulo de todo lo que le han dicho o vivido en las últimas horas? No, seguro, me dijeron muchas cosas cuando salí ayer, demasiadas, pero yo suelo quedarme con la cara de ilusión que tenían todos los niños cuando salíamos del campo y en especial mis hijos, pues eso ya mereció la pena, todo lo que tuvimos que sufrir los 40 minutos ayer para ganar el partido. Va, pues me la deja votando, que diríamos en baloncesto. ¿Qué le dijeron sus hijos? No, es que, yo tengo la suerte de tener un gran trabajo, pero mis hijos viven fuera de la ciudad de Coruña, entonces vienen solo a los partidos, hacen mucho esfuerzo, se meten muchos kilómetros, ¿sabes? Y mis hijos me dijeron que había merecido la pena el viaje. Y tanto, que ha merecido la pena el viaje para los hijos y para Leima Coruña, el regreso a la Liga CB, ese viaje. ¿Qué les dijo a los jugadores el primer día? ¿Cómo fue la primera charla, entrenador? Tenemos la suerte de
de que teníamos un muy buen grupo, ¿no? Ya llevamos 2 años en LEP renovando a bastantes y este año, bueno, hemos renovado 8 jugadores que ya estaban el año pasado, con lo cual la adaptación ha sido bastante fácil de esos 8, ¿no? Un poco pues el tema de que ya conocen el club, al entrenador, se conocen entre ellos, y la adaptación de los 5 jugadores que hemos fichado, pues vienen tienen mucha experiencia, vienen con muchas ganas de ayudar, también un poco de reivindicarse, y yo creo que, está habiendo muy buena conexión, ¿no? Entonces, lo primero que hablamos era un poco que el reto que teníamos delante era darle importancia a cada segundo que trabajásemos juntos, tanto entrenando como en cada partido. Y como ves, pues mira, el otro día, el último segundo del partido, los 2 segundos después de que rectificase la mesa, han sido muy importantes, ¿no? Pues ese es el camino, seguir trabajando juntos, no perder la ilusión y teniendo muy claro que la liga es muy difícil y nos va a exigir el máximo de cada uno juntos. Estoy seguro de que la liga es difícil, estoy seguro de que le va a exigir al máximo, pero estoy seguro de que no todos los días pasa, y tendría que buscar las estadísticas del ACB, que un recién ascendido en el primer partido se cargue al campeón de liga. Y eso hizo ayer el Leima Coruña. Y por eso queríamos llamar al entrenador del equipo. Diego Epifanio, enhorabuena, en serio. Muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos y buen año en la ACB. Muchísimas gracias. Un abrazo. Una de las gestas del fin de semana que queríamos destacar. Por cierto, el Real Madrid perdió ese partido y el Real Madrid tiene que pensar en refuerzos. Lo dijimos abriendo la temporada, la plantilla es muy corta. Ayer hubo lesionados, no estaba Ibaka, no estaba Ezonia, Garuba no duró nada. El Real Madrid se tiene que poner las pilas para competir en esta temporada. La plantilla que hay es, a todas luces, insuficiente. ¡Nos vamos! Y regresamos con más a partir de las 8:30 en hora 25 con Jesús Gallego y a las 11:30 en El Larguero con Manu Carreño. Y nosotros volvemos, quedamos mañana, mismo sitio, misma hora, misma gente, a las 3 en este Ser Deportivos. Que paséis y tengáis muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Cadena Ser. La radio.